George Jones. Si te apasiona este tipo de narraciones intensas sobre los conflictos que están redefiniendo el equilibrio del mundo, quédate hasta el final, suscríbete de forma natural si todavía no lo has hecho, y acompáñame en este análisis, porque lo que está ocurriendo ahora mismo no parece una simple cadena de ataques aislados. Parece el desarrollo de una estrategia calculada, repetida y cada vez más difícil de contener. Y mientras avances conmigo en este relato, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios, porque hoy la pregunta ya no es solo quién golpea más fuerte, sino quién puede seguir resistiendo cuando cada jornada añade más fuego, más desgaste y más incertidumbre. Israel arde bajo una presión que no cede. Misiles y drones iraníes están golpeando Tel Aviv y Haifa de forma sostenida, mientras el centro del país y una de sus infraestructuras energéticas más sensibles reciben impactos de represalia cada vez más profundos. Las sirenas revientan el aire una y otra vez. Los equipos de rescate siguen retirando escombros de zonas residenciales alcanzadas durante la noche, y antes de que la ciudad tenga tiempo de asimilar lo ocurrido, nuevos proyectiles ya vuelven a cruzar el cielo. La sensación no es la de una ofensiva puntual, la sensación es la de una campaña diseñada para no dar respiro. Y ese detalle lo cambia todo. Porque cuando una guerra entra en una fase en la que una ciudad apenas termina de responder a una oleada y ya debe prepararse para la siguiente, el objetivo deja de ser solamente el daño físico. El objetivo pasa a ser también el agotamiento. Agotar a las defensas, agotar a los equipos de emergencia, agotar a la población y agotar la capacidad psicológica de un país entero para seguir funcionando como si la normalidad todavía existiera. Según esta secuencia, Irán ya habría lanzado 84 oleadas dentro de la operación llamada Promesa Verdadera 4. 84. Y no estamos hablando de un periodo largo, sino de apenas 27 días. Eso significa que el conflicto está avanzando con una densidad operativa extraordinaria. Hay jornadas en las que el territorio israelí no enfrenta una o dos alertas, sino varias oleadas separadas, distribuidas por zonas, con objetivos distintos y con armas mezcladas deliberadamente para complicar la respuesta. Solo el 25 de marzo, 9 oleadas separadas golpearon Israel en un solo día. 4 se dirigieron al Gran Tel Aviv, 4 al sur y una al norte. Esa no es una cifra menor, esa cifra describe un patrón. Y el patrón es todavía más inquietante cuando se observa a quién están castigando con más frecuencia. Aproximadamente el 40% de todo el fuego entrante desde que comenzó esta guerra habría sido dirigido a una sola área metropolitana, el Gran Tel Aviv. 4 millones de personas viviendo bajo una amenaza casi continua. 4 millones de personas sabiendo que cada sirena puede ser la antesala de una nueva detonación. 4 millones de personas dependiendo de un sistema defensivo que, según empieza a insinuar esta fase del conflicto, ya no está respondiendo con la misma solidez de antes. Ese es uno de los puntos más delicados de toda esta historia. Un misil balístico iraní habría atravesado por completo el escudo de defensa aérea israelí y terminado detonando dentro de un bloque de apartamentos en Tel Aviv. Y lo más inquietante no es solo el impacto. Lo más inquietante es lo que eso sugiere. Las fuerzas de defensa de Israel habrían admitido que ese mismo tipo de misil ya había sido interceptado con éxito con anterioridad. Es decir, no se trataba de un arma misteriosa, nueva o imposible de reconocer. No era una amenaza desconocida. El sistema no falló porque no supiera a qué se enfrentaba. Falló porque el volumen de la ofensiva está empezando a romper el equilibrio matemático de la defensa. Cuando las oleadas se acumulan, los depósitos de interceptores comienzan a vaciarse, los radares se saturan, las tripulaciones operan bajo una presión constante y cada decisión debe tomarse en segundos.
Allí es donde la diferencia entre una defensa robusta y una defensa superada se vuelve brutalmente visible. Basta con que algunas piezas fallen al mismo tiempo, un sensor saturado, un retraso de segundos, un cálculo alterado por la simultaneidad de amenazas, y de pronto, una ciudad que confía en su escudo descubre que un solo misil ha bastado para perforarlo todo. Más grave aún, en algunos casos las sirenas ni siquiera habrían sonado con la rapidez suficiente para permitir que la gente alcanzara un refugio, y cuando eso ocurre, la guerra deja de sentirse como una batalla tecnológica y se convierte en algo mucho más primitivo y aterrador. Correr sin saber si llegarás a tiempo, esperar sin saber si esta vez el aviso llegó tarde, escuchar la explosión y entender que, por muy avanzado que sea el sistema, hay momentos en los que la defensa simplemente ya no consigue comprar suficientes segundos. Eso conecta con otro dato extremadamente inquietante. Un funcionario municipal de Tel Aviv habría declarado ante la Knesset que el 11% de los residentes de la ciudad no puede llegar a un refugio certificado en un tiempo razonable durante una sirena. 11%. En una ciudad bombardeada casi a diario, eso significa que más de una de cada 10 personas puede quedarse atrapada entre la alerta y el impacto sin una protección real. Se habla de 560 instalaciones de protección y 20 refugios portátiles, pero incluso así sigue sin ser suficiente. En el sur de Tel Aviv, varios refugios están abarrotados, deteriorados o marcados por episodios de violencia. Eso revela una verdad incómoda. No basta con tener defensas aéreas si la infraestructura civil para sobrevivir al fallo de esas defensas también está al límite. Y aquí quiero hacerte la primera pregunta para la audiencia, porque esta parte es clave para entender el corazón del conflicto. ¿Crees que una defensa aérea puede seguir considerándose efectiva cuando una parte de la población ni siquiera tiene acceso real a refugios seguros antes del impacto? Déjamelo en los comentarios, porque esa pregunta cambia por completo la forma en que se analiza esta guerra. Ahora bien, si Tel Aviv representa el ataque al corazón urbano y demográfico de Israel, lo que está ocurriendo en Haifa responde a una lógica distinta. Allí, la guerra ya no parece centrarse solamente en golpear edificios o generar miedo civil. Allí la apuesta parece más fría, más estratégica y más peligrosa a largo plazo. Haifa contiene uno de los centros logísticos y energéticos más importantes del país, y en esa ciudad se encuentra la refinería del Grupo Bazán, una infraestructura crítica para el refinado de combustible. No estamos hablando solo de gasolina para automóviles, estamos hablando de combustible para aviones, diésel para vehículos militares, abastecimiento industrial y un nodo esencial para mantener funcionando la maquinaria económica y bélica israelí. Irán declaró públicamente que estaba apuntando contra centros sensibles y estratégicos en Haifa, con atención especial a los depósitos de combustible utilizados por el aparato militar israelí y a los astilleros donde se mantienen buques navales para operaciones en el Mediterráneo Oriental. Ese lenguaje no deja demasiado espacio para la improvisación. No es una represalia desordenada, es selección de objetivos, es presión sobre arterias logísticas, es guerra contra la capacidad de sostener operaciones. El 19 de marzo, 6 andanadas separadas golpearon el norte de Israel en un solo día, y la refinería de Bazán volvió a resultar dañada. Era la segunda vez que esa instalación era atacada en menos de un año. En respuesta, 12 equipos de bomberos y rescate tuvieron que desplegarse en la zona. Hubo desconexión de líneas eléctricas, tareas de enfriamiento y barridos de seguridad en busca de escapes peligrosos. Pero lo más preocupante llegó en el comunicado que la propia refinería dirigió a la Bolsa de Valores de Tel Aviv. Infraestructura crítica vinculada al suministro de gas natural que alimenta las unidades productivas de la refinería había resultado dañada. Sin ese gas, la instalación podría verse obligada a recurrir al gas licuado de petróleo, el mismo recurso que se utiliza habitualmente en hogares para cocinar y calentar. Ahí es donde la guerra deja de ser militar en sentido estricto y pasa a convertirse en una competencia por recursos básicos.
Si una refinería clave debe recurrir al mismo suministro que sostiene necesidades civiles, la escasez doméstica empieza a mezclarse con la exigencia bélica. Y cuando eso ocurre, el frente ya no está solo en el aire o en las fronteras, también entra en las cocinas, en los hospitales, en las fábricas y en el sistema de transporte. Diversas voces en Israel han descrito públicamente la situación de esa refinería con palabras alarmantes. El profesor Marcelo Sternberg, de la Universidad de Tel Aviv, llegó a definirla como una bomba de tiempo. Advirtió que un impacto directo en las unidades de destilación primarias podría liberar nubes tóxicas lo bastante graves como para forzar una evacuación masiva en toda el área de la bahía de Haifa. Avi Yuhan, jefe de la Asociación de Ciudades de la Bahía de Haifa para la Protección Ambiental, fue incluso más directo al calificar la situación como una ruleta rusa. Exigió acelerar la reubicación de la instalación. El problema es que los planes para mover ese complejo existen, pero a largo plazo, con objetivos fijados para finales de la década. La guerra, en cambio, no espera. Y aquí se desmonta una de las percepciones más extendidas fuera de la región. Mucha gente supone que Irán está disparando contra ciudades israelíes por pura ira, buscando imágenes impactantes y destrucción indiscriminada. Pero, al observar la selección de objetivos, la frecuencia y la repetición, aparece otro cuadro. Lo que parece estar ocurriendo es una estrategia de desgaste por fases. No se trata solo de hacer daño, se trata de agotar reservas de interceptores mientras, en paralelo, se degrada la infraestructura que sostiene la capacidad de guerra israelí: refinerías, gasoductos, plataformas energéticas, depósitos de combustible. No son objetivos emocionales, son objetivos arteriales. Y la campaña no empieza cuando cae el primer misil. Empieza incluso antes, cuando el gobierno israelí ordena el cierre de campos de gas offshore como Karish y Leviatán, operados por empresas clave del sector energético. Desde ese momento, todo el sector entra en protocolo de emergencia. Esto significa que el conflicto no solo está rompiendo defensas, también está alterando cadenas de producción, suministro, exportación y seguridad energética. Pero si todo esto ya parece suficientemente grande, la entrada de Rusia en la ecuación vuelve el panorama mucho más explosivo. La visión más simple del conflicto lo presenta como un enfrentamiento entre Irán e Israel, con Estados Unidos apoyando desde el aire y desde la logística. Sin embargo, las informaciones de funcionarios y analistas occidentales apuntan a una realidad más compleja. Moscú habría estado ayudando a Irán con inteligencia y con mejoras técnicas relacionadas con drones, en especial variantes tipo Shahed, más resistentes y eficaces que modelos anteriores. Algunos expertos sostienen que Irán ya no necesita solo más drones, sino drones mejores, y eso sería precisamente lo que Rusia está aportando. Un informe citado con frecuencia en este contexto sostiene que casi el 90% del ensamblaje de los Shahed se estaría realizando ahora dentro de Rusia. Es una afirmación de enorme peso. Significaría que Irán diseñó el arma, pero Rusia industrializó la producción a gran escala y luego devuelve al sur una versión optimizada. A eso se suma la posibilidad de que Moscú esté suministrando imágenes satelitales y datos de targeting para operaciones iraníes. Si eso es correcto, entonces esta guerra ya no es únicamente una secuencia regional de represalias, es también un escenario donde alianzas más amplias están ensayando modos de cooperación militar, tecnológica y estratégica. Y el momento en que esta guerra parece romper definitivamente su techo geográfico ocurre cuando Israel golpea Bandar Ansali, en la costa iraní del Mar Caspio. Ese ataque fue descrito como el primero realizado por Israel en esa zona. Según los reportes, allí fueron destruidas embarcaciones militares iraníes, un centro de mando naval y un astillero. Pero el simbolismo del ataque es aún mayor que el daño directo. Bandar Ansali ha sido señalado como un corredor principal para el flujo de armas rusas hacia Irán. Golpear ese puerto no sería solamente un golpe naval, sería un ataque contra la cadena física que conecta a Teherán con Moscú.
Eso explica por qué la reacción rusa fue tan dura. El Kremlin advirtió que vería cualquier escalada adicional en el Caspio de manera extremadamente negativa. La Cancillería rusa condenó el ataque subrayando que ese puerto era un centro logístico importante para el comercio bilateral, incluso para el suministro de alimentos. Y cuando una potencia nuclear empieza a hablar en esos términos, la dimensión del riesgo cambia. Ya no se trata solo de qué tanto daño sufre Israel o qué tanto resiste Irán. Se trata también de cuántos actores externos empiezan a ver atacadas sus propias líneas de interés estratégico. Israel fue todavía más lejos al eliminar al comandante de la Marina del CGRI, Ali Tansiri, junto con el jefe de inteligencia naval, en un ataque sobre Bandar Abbas. Poco después, el portavoz militar israelí afirmó que esas eliminaciones no se detendrían. También confirmó que Israel ha golpeado ya más de 1.000 objetivos vinculados a la infraestructura de producción de armas de Irán. Esa clase de declaraciones no rebaja la tensión, la eleva, porque cada objetivo destruido acerca la guerra a un punto en el que la represalia ya no es solo esperable, es inevitable. Ahora bien, toda gran guerra moderna tiene una segunda cara, y esa cara suele medirse en dinero, energía y mercados. Aquí, la onda expansiva económica ya se volvió imposible de ignorar. Antes del 28 de febrero, el crudo Brent se movía entre 69 y $72 por barril. Para el 20 de marzo ya había superado los 116. El 26 de marzo pasó de 118 después de que Irán negara públicamente cualquier negociación directa con Washington. En sus peores jornadas, el Brent cruzó brevemente los 119, más de un 60% por encima de los niveles previos a la guerra. Esa clase de salto no afecta solo a traders y petroleras, afecta a transporte, alimentos, fertilizantes, industria, inflación y estabilidad política en decenas de países. La gasolina en California superó niveles que dispararon alarmas económicas. Goldman Sachs elevó la probabilidad de recesión en Estados Unidos al 30%. El estrecho de Hormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo, ha permanecido funcionalmente cerrado desde que Irán lo bloqueó el 4 de marzo. El tráfico de petroleros se desplomó casi hasta desaparecer. Funcionarios energéticos advirtieron que el golpe sobre los flujos de petróleo, gas y fertilizantes es uno de los peores que el mundo ha enfrentado en décadas. Qatar Energy declaró fuerza mayor en todos sus contratos de gas natural licuado. Los precios del gas europeo subieron más del 20% y Europa llegó a esta crisis ya debilitada por reservas más bajas que en años anteriores. Pero aquí aparece una contradicción brutal. Irán está soportando uno de los bombardeos aéreos más intensos en la historia moderna de Oriente Medio. El general Brad Cooper, del Comando Central estadounidense, confirmó más de 8.000 objetivos iraníes golpeados. Y aún así, Irán sigue siendo el único gran exportador de petróleo que todavía consigue bombear crudo a través del estrecho de Hormuz. Bloomberg informó que Teherán ha ganado cientos de millones de dólares extra en ingresos petroleros desde que comenzó la guerra, vendiendo sobre todo a China y con descuentos menores que antes. Dicho de otro modo, mientras recibe el golpe militar más duro, también está obteniendo beneficios extraordinarios de la misma dislocación energética que ayudó a provocar. Eso nos lleva a otra comparación demoledora: el costo de atacar frente al costo de defender. Un interceptor David's Sling puede costar cientos de miles de dólares. Un Arrow 3 puede elevar todavía más esa cifra. Frente a eso, Irán lanza drones de un solo uso valorados en una fracción de ese costo, más de 3.000 desde el 28 de febrero, según esta narrativa. Israel está gastando entre 5 y 10 veces más por compromiso del sistema defensivo de lo que Irán gasta en el arma que fuerza esa respuesta. En una guerra corta, esa diferencia puede asumirse. En una guerra larga, esa diferencia puede convertirse en un problema estructural. Y ese problema no se limita al petróleo. Las exportaciones de fertilizantes del Golfo también se están desplomando. La región aporta una porción crítica del azufre, la urea y el amoníaco que abastecen a muchos países asiáticos.
Algunos analistas ya proyectan que los precios de los fertilizantes nitrogenados podrían duplicarse frente a los niveles de 2024. Si eso ocurre, el siguiente golpe no se medirá en barriles, sino en alimentos. Y llega justo en la ventana de siembra de primavera del hemisferio norte. Primero sube la energía, luego sube el fertilizante, después sube la comida. Así es como una guerra regional termina entrando en la mesa de familias a miles de kilómetros. Mientras tanto, en el plano político, el margen diplomático parece cada vez más estrecho. Trump extendió 10 días su plazo para atacar plantas eléctricas iraníes hasta el 6 de abril, afirmando que las conversaciones van muy bien. Pero el ministro de Exteriores iraní respondió que los intercambios indirectos a través de mediadores no califican como negociaciones. Irán rechazó la propuesta estadounidense de alto el fuego y presentó sus propios términos. Ya se han confirmado militares estadounidenses muertos. Un F-35 tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras un presunto impacto de fuerzas iraníes. El Congreso de Estados Unidos enfrenta la posibilidad de una apropiación suplementaria de guerra de hasta $200.000 millones. Y mientras tanto, miles de israelíes hacen fila en pasos fronterizos terrestres con Egipto y Jordania intentando salir. Ese último detalle es profundamente revelador, porque una cosa es la imagen pública de resistencia y otra la reacción íntima de la población cuando percibe que el conflicto puede ir para largo. Si ciudadanos comienzan a marcharse por tierra, no lo hacen solo por miedo inmediato, lo hacen porque sienten que la guerra ya no es una tormenta de un día, sino un clima nuevo que puede durar semanas, meses o más. La Agencia Internacional de la Energía está llamando a esto la peor crisis de seguridad energética jamás registrada. Y mientras muchos observan para ver cuál bando está ganando, quizá la pregunta más inquietante es otra. Tal vez la verdadera cuestión ya no sea quién avanza más rápido, sino quién puede sostener el costo de seguir peleando sin derrumbarse primero. Porque en esta guerra ambos lados están perdiendo algo en cada jornada. Uno pierde interceptores, seguridad interna y confianza en su escudo. El otro absorbe bombardeos masivos, sacrificios estructurales y el riesgo permanente de una escalada aún mayor. El conflicto no se parece a una victoria clara, se parece a una competencia por resistir el deterioro. Y aquí va la segunda pregunta para abrir todavía más el debate en los comentarios. ¿Quién crees que tiene ahora mismo la verdadera ventaja, el que golpea más barato y desgasta al rival, o el que todavía conserva superioridad militar pero paga un precio cada vez más alto por sostenerla? Quiero leerte, porque esa respuesta define la interpretación completa de esta guerra. Al final, lo más impactante de todo no es una sola explosión, ni un solo misil que logra atravesar una defensa, ni siquiera el precio del petróleo. Lo más impactante es la suma de 84 oleadas en 27 días, la suma de refugios insuficientes, la suma de una refinería convertida en blanco recurrente, la suma de Rusia entrando con tecnología y apoyo, la suma de ataques que alcanzan el Caspio y expanden el teatro del conflicto, la suma de mercados energéticos en pánico, la suma de gobiernos que hablan de negociación mientras preparan nuevos golpes. Esa suma es la verdadera noticia. Porque cuando una guerra entra en una fase donde todos los frentes están conectados, el militar, el energético, el logístico, el psicológico y el económico, deja de ser un conflicto local con repercusión internacional. Pasa a convertirse en una crisis estratégica total. Y en una crisis así, cada nuevo día no solo produce destrucción, también redefine qué significa resistir, qué significa ganar y qué significa perder. Si este análisis te aportó contexto y te gusta este estilo de narración, en George Jones siempre tienes un espacio para seguir de cerca los grandes conflictos con una mirada intensa, directa y pensada para engancharte desde el primer minuto. Si te nace apoyar el canal, suscríbete y deja tu comentario, porque ese apoyo ayuda a que sigamos trayendo guiones cada vez más fuertes y mejor construidos. Y ahora sí, quiero saber tu opinión. ¿Esto todavía va camino a un alto el fuego o estamos viendo apenas el comienzo de algo mucho más grande?